Ahora vamos a mirar las componentes de un vector. Entonces, para eso vamos a recordar una cosa. Yo tengo vectores y los vectores solamente pueden actuar en tres direcciones. Las tres direcciones que conocemos: horizontal, vertical e inclinada. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un vector horizontal que actúe a la derecha o que actúe a la izquierda. ¿Sí? Yo puedo tener un vector vertical que actúe hacia arriba o que actúe hacia abajo. Ojo, vectores horizontales y vectores verticales no tienen componentes. O digamos que sí tienen componentes, pero la componente vertical de este vector es 0. La componente horizontal de estos vectores es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es una componente? Las componentes de un vector van a ser las que me indiquen cuánto de ese vector actúa sobre un eje. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo tengo esta silla y le voy a aplicar una fuerza. Digamos que le voy a aplicar una fuerza de 10 newton, por decir algo. Si yo esa fuerza se la aplico horizontalmente, pues miren que la silla no se mueve en el eje Y, solamente se mueve en el eje X. O sea que mis 10 newton están actuando sobre la silla y lo están haciendo mover en forma horizontal. Componente horizontal de ese vector, los mismos 10 newton, completicos. Componente vertical, 0, ninguna, la silla nunca se elevó, ¿cierto? Entonces en ese eje no operó nada, entonces no hay componente vertical ahí. ¿Listo? Caso contrario, digamos que yo los 10 newton se los voy a aplicar, pero en este sentido. Entonces miren que lo que va a hacer la silla es subir. Los 10 newton están actuando en el eje vertical. Componente vertical, 10 newton. Componente horizontal, nada, la silla no se está moviendo ni para la derecha ni para la izquierda, solamente está subiendo y bajando. Entonces, esa es la razón por la que los vectores horizontal y vertical no tienen componentes. ¿Sí? En cambio, los vectores inclinados, esos sí van a tener componentes. Entonces, voy a coger un poquito la silla porque el peso me la va a tirar hacia abajo. Entonces, si yo aplicara esos 10 newton, ya ni así, sino inclinados, pues el movimiento de la silla va a ser, miren, va a ser en forma diagonal, en forma inclinada, ¿cierto? Si ustedes analizan, en esa forma inclinada, la silla se está moviendo hacia la derecha, pero también está subiendo. Y los dos movimientos los está haciendo al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, digamos, si esta era la dirección de la silla, había un pedazo que la estaba haciendo mover hacia la derecha y otro pedazo que la estaba haciendo mover hacia arriba, ¿cierto? Este era el vector, esta era la componente horizontal y esta es la componente vertical, ¿sí? ¿Qué es lo que son las componentes? La componente horizontal es cuánto de este vector está actuando en el eje horizontal, o sea, cuánto de los 10 newton están haciendo que yo mueva la silla horizontalmente. Y la componente vertical, cuánto de este vector actúa en el eje vertical, o sea, cuánto de estos 10 newton hicieron que la silla subiera para que pasara de estar aquí a estar aquí. ¿Listo? Eso es lo que son las componentes. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar las componentes? Para yo sacar las componentes debo conocer el vector y debo conocer el ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de los 10 newton. Digamos que este ángulo era de 30 grados, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para conocer eso? Entonces miren lo que yo tengo acá. Este va a ser mi vector. Mi vector que dijimos que era de 10 newton. ¿Sí? Esta va a ser la componente en X. Y esta va a ser la componente en Y. Esta que está acá. Si ustedes analizan, lo que nosotros hicimos acá fue formar un triángulo rectángulo. Realmente la componente en Y estaría aquí. ¿Sí? Componente en Y. Pero yo lo que hago es trasladar esta componente para acá y formar un triángulo rectángulo
con esas dos componentes. Entonces, ya tenemos este vector de 10 newton, sus componentes, y dijimos que estaba a un ángulo de 30 grados. ¿Cierto? Entonces, para yo calcular las componentes de un vector, lo que voy a hacer es utilizar las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, para este ángulo que yo conozco, este vector de aquí, los 10 newton, es la hipotenusa. ¿Sí? Esta componente en X, como está al ladito, es lo que vamos a conocer como cateto adyacente. Y al frente, opuesto a él, está el otro vector, o sea, la otra componente, que va a ser el cateto opuesto. Las funciones trigonométricas me dicen que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa se llama seno de teta. Entonces, el seno de teta es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto, BY, sobre la hipotenusa, sobre B, ¿cierto? Y la función trigonométrica coseno de teta es la que me relaciona el cateto adyacente, en este caso BX, sobre la hipotenusa, sobre U, ¿cierto? Entonces miren, el seno del ángulo, eso me lo da la calculadora, o ustedes lo van a aprender a sacar. La componente, perdón, el vector lo conocemos, ¿sí? El ángulo lo conocemos, y lo único que nos quedaría acá es la componente. Entonces, para yo calcular la componente de un vector, lo que hago es multiplicar el vector, este pasaría aquí a multiplicar, por el seno de teta. Miren, esta es la formulita para calcular la componente vertical de cualquier vector. Y hago lo mismo acá, despejo la Bx, entonces este pasa a multiplicar y me va a quedar aquí que Bx es igual al vector por el coseno de teta, ¿cierto? Miren, esta es la formulita para calcular la componente horizontal de cualquier vector. Listo. Vamos a mirar una cosa acá, vamos a mirar el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, la componente en Y, o sea, la encargada de hacer que el cuerpo suba, van a ser el vector. ¿Cuánto es mi vector? 10 newton. 10 newton por el seno del ángulo, entonces el seno de 30 grados. ¿Sí? Que esto me va a dar, seno de 30 es 0,5 por 10, 5 newton. Esto me da 5 newton. ¿Sí? O sea, de los 10 newton que yo apliqué acá, 5 newton estuvieron encargados de hacer que el cuerpo subiera. ¿Sí? Y Bx es igual al vector, los mismos 10 newton por el coseno de teta, o sea, el coseno de 30 grados, que esto me va a dar, 10 por coseno de 30, me va a dar 8,66 newton, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de los 10 newton que yo apliqué acá, 8,66 estaban encargados de llevar el vector para allá, ¿cierto? Entonces, la componente en Y es 5, la componente en X es 8,66. Ahora ustedes se preguntarán, venga, pero si yo sumo esos dos vectores no me van a dar 10 newton. Ah, pues sí, 5 más 8,66 no son 10, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que como estas dos magnitudes no son escalares, no se pueden sumar 5 más 8,66. Estas dos magnitudes son vectoriales. ¿Y cómo hago para sumar dos vectores como estos? Esto es un vector vertical, esto es un vector horizontal. O sea que son dos vectores que tienen diferente dirección, tienen diferente sentido y forman un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se suman esos vectores? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo quiero comprobar, el vector resultante es igual al vector en X al cuadrado más el vector en Y al cuadrado. Esto sería el cuadrado. Entonces, el vector resultante al cuadrado es igual al vector en X al cuadrado. 5 al cuadrado serían 25 newton cuadrados más 8,66 al cuadrado. Esto de 8,66 sale de 10 por coseno de 30. 8,66. Y esto al cuadrado me da 75 newton cuadrado. Sumo estos dos, me van a quedar que el vector resultante del cuadrado es igual a 100 newton al cuadrado, y cuando saco las raíces cuadradas me da que el vector resultante es de 10 newton. Miren, ahora sí, si lo sumo como dos vectores de diferente dirección, diferente sentido y que forman un ángulo de 90 grados, ahora sí me está dando el mismo vector.
los 10 newton. ¿Entendido? Entonces por ahora lo que necesito que ustedes aprendan a hacer es a sacar las componentes de un vector, ¿sí? Y las componentes del vector se hallan aplicando estas dos formulitas, no más. El vector por el seno del ángulo me da la componente vertical, el vector por el coseno del ángulo me da la componente horizontal. Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios donde me dan el vector, el ángulo, vamos a calcular las componentes y vamos a comprobar que las componentes me dan el mismo vector, ¿sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. Ejemplo, descomponer una fuerza de 850 newton, entonces la fuerza 850 newton, que se presenta a un ángulo de 30 grados, ángulo 30 grados, ¿cierto? Listo. Si ustedes quieren hacen el dibujito, si ustedes no quieren hacer el dibujito no hay problema, ¿sí? Lo que necesito es que calculen la fuerza en X, fuerza en X. ¿Cómo calculo la fuerza en X? Pues ya no es vector en X, sino que me están hablando de una fuerza, entonces ya no es V sino F, porque es fuerza en X. Entonces la fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces la fuerza en X va a ser la fuerza, miren acá, 850 newton por el coseno de 30 grados, que es este ángulo que nos están diciendo acá. Entonces la fuerza en X es de 850 por coseno de 30, 736,12 newton. Listo, miren. Acá calculamos la componente horizontal. Ahora vamos a calcular la vertical, la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser el vector, o sea, la fuerza por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Entonces la fuerza en Y va a ser la fuerza 850 newton por el seno de 30, ¿cierto? O sea que esta fuerza en Y va a ser de 425 newton. Listo, miren. Ahí ya calculamos las componentes. Eso es calcular las componentes, no es más. Para el taller que les voy a colocar, pues entonces también les voy a pedir que me comprueben. ¿Y qué es la comprobación? Lo que hicimos ahorita del teorema de Pitágoras. Entonces sería que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. En este caso sería que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza en X al cuadrado, 736,12. Ojo, yo trabajo con todos los decimales de la calculadora. Entonces, al cuadrado me da 541.875 newton cuadrado, más 425 al cuadrado, 180.625 newton cuadrado. O sea que la fuerza resultante al cuadrado me va a dar de esto más 541.875, me da de 722.500 newton cuadrado, y cuando saco las raíces cuadradas me da que la fuerza resultante es de 850 newton. O sea, ¿qué estamos haciendo? Este pasito, ¿qué es? Es comprobar que esas componentes sí me suman el mismo vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra magnitud vectorial, la velocidad. Entonces, una velocidad de 90 metros sobre segundo. 90 metros sobre segundo, que actúa a un ángulo de 60 grados, ¿sí? Vamos a calcular las componentes. Velocidad en X. Pues velocidad en X va a ser la velocidad 90 metros sobre segundos por el coseno de 60 grados. Esto me va a dar 45 metros sobre segundo. La de Y, velocidad en Y me va a dar la velocidad 90 metros sobre segundo por el seno del ángulo, seno de 60 grados, que este me va a dar 90 por seno de 60, 77,94 metros sobre segundo, ¿cierto? O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un vector de 90 metros sobre segundo a este ángulo, 45 van a ir en dirección horizontal y 77 van a ir en dirección vertical, ¿cierto? Vamos a comprobar. Entonces, ¿cómo compruebo? Con el teorema de Pitágoras. Vector resultante al cuadrado es igual a bx al cuadrado. Entonces 45 al cuadrado me da 2025
metros cuadrados sobre segundos cuadrados más 77,94 al cuadrado me da 6075 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. O sea que el vector resultante al cuadrado es de 8100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y cuando saco raíces cuadradas el vector resultante me va a dar de 90 metros sobre segundos. Este pasito lo que estamos haciendo es comprobando que nos dé el mismo vector. Y el otro dice descomponer una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados. Lo mismo, otra magnitud vectorial. La aceleración, en este caso de 2 metros sobre segundos cuadrados, que actúa formando un ángulo de 45 grados. Es lo mismo. La aceleración en X va a ser igual a la aceleración 2 metros sobre segundos cuadrados por el coseno de 45 grados, que eso me va a dar 2 por coseno de 45, 1,41 metros sobre segundos cuadrados. Y la aceleración en Y, pues lo mismo, 2 metros sobre segundos cuadrados, pero por el seno de 45 grados. Como el seno y el coseno tienen el mismo valor, en este caso me va a dar lo mismo, 1,41 metros sobre segundos cuadrados. El seno y el coseno de 45 grados tienen el mismo valor, entonces por eso me va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer la comprobación, pues entonces la aceleración resultante al cuadrado va a ser igual a la aceleración en X al cuadrado, 1,41 al cuadrado, me van a dar 2 metros cuadrados sobre segundos a la 4, más, y esto también me va a dar 2 metros cuadrados sobre segundos a la 4. O sea que la aceleración resultante al cuadrado va a ser de 2 más 2, 4 metros cuadrados sobre segundos a la 4, y si yo saco las raíces cuadradas me va a dar que la aceleración resultante es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, que sería lo mismo que tendría acá. ¿Listo?